Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Erika Pani y José Luis Barros, vamos a platicar de Napoleón Bonaparte. Vaya personaje fascinante de la historia mundial. Se cumplen 200 años de su fallecimiento y vamos a platicar sobre varias de las anécdotas del emperador francés. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este 5 de mayo se conmemoró el 200 aniversario de la muerte de Napoleón Bonaparte, una de las figuras más representativas de la historia mundial. El llamado emperador tuvo gran influencia en diversos sectores. Es un personaje sin duda con muchos claroscuros, que desata pasiones a favor y en contra. Una estratega que después de haber vivido grandes momentos de gloria, terminó sus días en el exilio tras la derrota en Waterloo y falleció por cáncer en el estómago, aunque se sospecha que fue envenenado. Para hablar del legado, pero más bien del personaje que fue, qué personajazo, Napoleón Bonaparte, en el bicentenario de su muerte. Saludo primero a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué personaje, ¿no? Bueno, otra vez aquí tú y yo entramos en terrenos en los que somos, en el mejor de los casos, amateurs entusiastas, ¿no? Sí. Pero sí, es decir, hay ahí una especie de tensión, digamos, entre sus pulsiones autocráticas y sus, digamos, presuntas aportaciones a la democracia, que a ver si ahorita nos aclaran los invitados que sí van a saber de lo que están hablando, ¿no? Pues sí, y para tal efecto saludo a Erika Pani, ella es doctora en Historia por el Colegio de México. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, qué gusto estar con ustedes. Un encantado de tenerte aquí con nosotros. Y José Luis Barros, él es maestro en Historia por la Universidad de Oxford. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí, José Luis, Erika, Julio. Hombre, qué personaje. Déjame empezar contigo, Erika. Es un personaje, digamos, todo mundo coincide que Napoleón Bonaparte es un hijo de la Revolución Francesa. ¿Es correcto? A ver, sí, yo creo que la vida de Napoleón no hubiera sido posible sin la revolución. Si bien, digamos, él es un joven de Córcega, ¿no? Que crece rodeado de hermanos, son una familia grande, 5 hermanas, 3 hermanos, que llega a una escuela militar, a la Escuela Militar de Brienne, de 10 años, no habla incluso francés, pero se convierte no solo en el gran general de la revolución, lo cual hubiera sido imposible bajo el antiguo régimen, sin ser, digamos, esta muy pequeña nobleza, muy pequeña de Córcega, se convierte en quizás el general más admirado, considerado el más exitoso de la revolución, se convierte después de un golpe de Estado orquestado por los miembros del gobierno y luego en cónsul de por vida y luego emperador. Entonces es una carrera que no hubiera sido posible sin la revolución. Desde luego, José Luis, un genio, o sea, la parte, ¿por qué no nos platicas, José Luis, de la parte militar, de qué es lo que acaba encumbrando a Napoleón Bonaparte y sobre todo la expedición a Egipto, que causa mucha controversia si en realidad fue exitosa o no, pero que es fundamental para entender, ¿no?, la biografía de Napoleón, José Luis? Mira, yo creo que habría que señalar, como ya lo apuntó Erika correctamente, que Napoleón es un producto, es un fruto de la Revolución Francesa. Supo combinar su capacidad y su talento, era muy bueno en matemáticas, en geografía, en historia, con las oportunidades que estaba abriendo la revolución
a los hombres de todas las condiciones sociales y económicas, ¿sí? Y a esos atributos él supo añadir sus dotes de liderazgo y de mando. Ese liderazgo era capaz de hacer, de construir, de edificar, e inspiraba a creer, a sentir y a luchar hasta a la gente más sencilla, imbuyéndoles la convicción de que podían lograr grandes hazañas. Esto diferencia a los ejércitos napoleónicos de los ejércitos del antiguo régimen. Napoleón, además de los triunfos y de las glorias a que ha aludido ya Erika y con las que tú introdujiste el programa, se tomó su tiempo para escribir o dictar 33,000 cartas. Y esas cartas de Napoleón son una fuente excelente para conocer su vida, que no han sido todavía totalmente publicadas. En la época de Luis Napoleón Bonaparte, y aquí estoy comenzando a pisar el terreno de Erika, para lisonjearlo, se publicó una selección de esas cartas, muchas de ellas alteradas y algunas incluso inventadas. La Fundación Napoleón de París está haciendo una edición definitiva, correcta, de la que se están excluyendo las cartas apócrifas. Entonces, esta es una figura realmente excepcional que, entre otras cosas, motivó a 1,500 personas que tuvieron relación con él a escribir sus memorias y que ha alentado a grandes escritores de su propio tiempo a escribir acerca de él y de su vida. Entre esos escritores, desde luego, está Balzac, Alejandro Dumas, Lamartine, Michelet, Stendhal, Thiers, pero la atención de los escritores y pensadores no se limita a algunos escritores franceses. Recordemos que se refirieron a Napoleón Hegel, Benjamin Constant, sí, Madame de Staël, y desde luego después Goethe, Hölderlin, Heinrich Heine, Marconi en Italia, y desde luego la gran obra novelesca Tolstoy en Rusia. Entonces sí, totalmente. Es una figura de una trascendencia histórica extraordinaria. Extraordinaria. Y una vida impresionante, Erika. Yo mencionaba, y te lo pregunto, porque creo que es muy importante la biografía de Napoleón, el tema de la expedición a Egipto. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto, del joven Napoleón, ¿no? Que regresa con la gloria y que le permite a la postre convertirse en el líder de Francia? Sí, y bueno, además es quizás un cambio de estrategia de esta guerra defensiva que había, ¿no? Que arrancan en 1792, de esta Francia revolucionaria que combate los ataques de una Europa monárquica, empezando, ¿no? por Austria, que es además la patria de la reina María Antonieta. Y ya Egipto y luego Siria son unas expediciones distintas que el joven general hace todavía más, digamos, peculiares en cuanto a que se hace acompañar por estos científicos, ¿no? Geógrafos, historiadores, el famoso, ¿no? O sea, es donde se rescata esta piedra de Rosetta que va a permitir estudiar los jeroglíficos egipcios, y bueno, este joven general que dice, ¿no? Que él es de la religión del país en donde está, ¿no? Entonces creo que ya ahí vemos un Napoleón que está pensando en quizás un modelo político distinto, en un mundo, en una Europa no dividida por estas rivalidades dinásticas, competencias por el poder, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, es una campaña, yo creo que sí se puede decir que es exitosa, sobre todo en el sentido, lo dice José Luis, Napoleón es un gran escritor,
es un gran publirelacionista, diríamos hoy, ¿no? Entonces, él transforma estas batallas que no necesariamente son particularmente gloriosas, independientemente de que es un general excepcionalmente exitoso, ¿no? Creo que son 87 batallas y gana 77, o sea, sí en ese sentido es notable, pero tiene una capacidad de transformar estas batallas en momentos gloriosos que deben marcar la historia nacional francesa y obviamente su papel, ¿no? Donde sale a relucir su papel de, en este caso, joven general revolucionario, ¿no? En el cuadro de Gros, en donde la batalla del Puente de Arcole, yo creo que es donde vemos, ¿no? No es solo un general, es un héroe. Sí, totalmente. Julio, mencionaba José Luis la fuente que fue Napoleón para la literatura, para las biografías. En fin, yo me he leído varias de ellas buenísimas, no solamente de Napoleón, de gente cercana a él como Fouché. En fin, impresionante. Es un tipo, desde luego, que cambió la historia de Europa y por lo tanto del mundo, siendo Europa en ese momento el centro, ¿no? Bueno, el lugar donde se generaba más historia en ese momento, ¿no? Sí, bueno, yo recordaría también, para hablar de la música, la complicada, digamos, percepción que tuvo de él Beethoven, por ejemplo. Sí. ¿No? Digo, para que nos demos una idea de el peso del señor, ¿no? En lo que tiene que ver con la cultura y con las artes. Fíjate que a mí, por razones que tú conocerás, siempre me voy a dar un salto. Siempre me ha obsesionado la campaña de Napoleón en Rusia. Efectivamente fue un general exitosísimo y luego también fue un general con sonadísimas derrotas, ¿no? Sí. Y yo, está la novela de Tolstoy, por supuesto, ¿no? Está Guerra y Paz, que es como una de las grandes novelas y punto, o sea, no hay más que decir, escrita en 2 idiomas, además, una cosa bastante complicada. Pero yo lo que quería preguntarle a nuestros amigos es, ¿en qué medida fue esa derrota de la campaña rusa, que fue terrible, ¿no? Terrible, terrible. Fue una derrota predecible y autoinducida. Es decir, ¿en qué medida, si así fue, Napoleón se derrotó a sí mismo? ¿Se podía ver venir eso que iba a pasar allí? Pero a ver, José Luis, me gustaría, y Erika, su opinión, pero hay que recordar que Napoleón sí llega a Moscú y lo que hace el zar es prenderle fuego a Moscú, ¿no? Pero, en fin, José Luis, nos estamos adelantando a la parte de la campaña rusa, pero es interesante, venga. Si quieres, nos vamos a la campaña rusa. Allí no solo era predecible lo que le iba a ocurrir a Napoleón, sino que había antecedentes. Ya Voltaire había escrito que la campaña de Carlos XII, que ocurrió más o menos 100 años antes de la de Napoleón, había resultado en un fracaso que debiese ser la mejor lección para todos quienes quisiesen establecer un régimen autoritario. Esa lección de Voltaire no la supo atender Napoleón, pero estaba tan consciente de lo que implicaba hacer una campaña en Rusia, que movilizó al ejército más grande de la historia, más de 350,000 hombres, en los cuales, y este es un primer punto que debilita el esfuerzo bélico de Napoleón, con minoría de franceses, pero reclutó hombres de prácticamente todas las nacionalidades aliadas y 150,000 caballos. Nada más que al llegar a la frontera, tras una marcha de varios meses, y los ejércitos de Napoleón marchaban a una velocidad verdaderamente sorprendente. Había 2 pasos, el paso ordinario, en que las tropas daban 76 pasos por minuto, y el paso veloz, en el que daban 100 pasos por minuto. Napoleón movilizaba a sus tropas a una velocidad que nadie había alcanzado en la historia. Bueno, con ese gran ejército de cientos de miles de hombres, él pensaba inducir al zar Alejandro
a una negociación rápida y favorable para él. Y quizás perdió de vista que llegando a la frontera rusa todavía le faltaban 650 kilómetros y 950 kilómetros para llegar a las dos capitales, Moscú y San Petersburgo. Eligió erróneamente, es posible, atacar Moscú, y como bien dices, cuando llegó a Moscú, no el zar, el alcalde de Moscú, Ropochkin, decidió incendiar la ciudad. La ciudad era de madera, con excepción del Kremlin. Y en el Kremlin, los mismos muros a los que se enfrentó Napoleón, hoy albergan una de las mayores colecciones de artillería napoleónica que hay en el mundo, porque Napoleón debió abandonar cañones procedentes de Bélgica, procedentes, por supuesto, de Francia, de Italia, de Sajonia, de Polonia, de Prusia, en las tierras de Moscú, para emprender lo que fue una tremenda, terrible, trágica retirada. Y ahí se inició el ocaso de Napoleón. Pero en un momento, y no quiero abusar del uso de la palabra, yo creo que debiésemos reflexionar más que el recuento de las batallas de Napoleón. Napoleón participó en 60 batallas y asedios y perdió solamente 7. Sí. Claro, la última es la definitiva y quizás es la más recordada, que es la de Waterloo. Pero yo quisiera plantear que Napoleón, en realidad, como ya lo adelantó Erika, creó una nueva cultura militar. Sí. Y si quieres, en un momento le dedicamos unos minutos a eso. Erika, y hay que decirlo, es que se puede hablar 25,000 cosas de Napoleón. Decía Julio la parte de la campaña en Rusia, la campaña en España, que hoy en día somos mexicanos en parte por esa campaña, ¿no? A ver, ¿por qué no nos platicas de esto, Erika? Sí, no, sin duda. Yo creo que, y no sé si José Luis estará de acuerdo, uno de los problemas que enfrenta tanto en España como en Rusia es que no logran cuajar las alianzas, negociaciones, etcétera, que muchas veces hacía in situ, ¿no? O sea, un Hegel que tiene que abandonar Jena, pero que dice, bueno, ya vi al espíritu del mundo a caballo, ¿no? Sí. Los muchos bonapartistas que había en los distintos lugares. En España, frente a la presencia de los franceses, la destitución de Carlos IV y de su hijo, la creación el poner a su hermano en el trono y del Estatuto de Bayona, por un lado hay un rechazo muy, muy marcado, que tiene mucho que ver con el aspecto religioso también, esta idea de que no solo es el gran tirano, sino que es esta especie de anticristo, antirreligión católica, etcétera, y los afrancesados quedan totalmente marginados frente a los nacionalistas, ¿no? Entonces, el fracaso de Napoleón en España tiene también que ver con el fracaso de crear una especie de república hispana, como había hecho con las cisalpinas, con las italianas, en una etapa anterior de su carrera militar. Y es un personaje que en el momento mismo, hay una tesis espléndida reciente del Colegio de Carlos Mejía que se llama Viva Napoleón, muera Napoleón, porque en ese momento mismo, o sea, tiene sectores de la sociedad atlántica, ¿no?, de ambos lados del océano, en las que es un general impresionante, es un héroe militar, es el artífice de la paz de Amiens y también es el tirano de Europa, el que va a ponernos de rodillas y el que va a desarmar, ¿no?, la verdadera fe. Entonces, un personaje en su momento mismo complejísimo. Sí, no, bueno, y toda esa historia tiene ondas telúricas, José Luis, que llegan inevitablemente a la América hispana, ¿no? Y que propicia y que fomenta los movimientos de independencia y republicanos. Porque al final del día, y te pregunto, José Luis,
Yo tengo la convicción de que Napoleón era un liberal republicano, a pesar de que luego medio le gustó el poder y digamos el oropel del poder, pero yo sí creo que era un liberal republicano. No sé qué opinas al respecto, José Luis. Bueno, yo creo que abrazaba, por supuesto, varios de los principios de la Revolución Francesa, y uno de ellos pues era justamente el republicanismo que mencionas. No obstante, debemos recordar, y espero no estarle dando ideas a nadie, que se proclamó emperador de la República Francesa. Así es. Y como había una contradicción grosera en los términos, después comenzó a llamarse nada más emperador de los franceses. Y eso es lo que condujo, como ya lo apuntó Julio Patán, a Beethoven, que deseaba, el plan de Beethoven era componer una gran sinfonía que no tuviese precedentes en la historia de la música, inspirada en la figura de Napoleón, su ascenso y sus hazañas militares sobre todo. Cuando en 1804 Ferdinand de Ries, un discípulo de Beethoven, está trabajando la partitura para su edición, le lleva la noticia a Napoleón, a Beethoven, de que Napoleón se acaba de proclamar emperador. Y Beethoven tiene un rapto de ira, que era muy propio de él. Toma la partitura y tachonea bruscamente la dedicatoria. La dedicatoria era Sinfonía número 3, Bonaparte. Y le suprime el título de Bonaparte a esa obra, que es una obra muy revolucionaria en la música, y le cambia el título por uno en italiano que dice A la memoria de un gran hombre. Erika, te preguntaría, ¿tú crees que traicionó Napoleón esos valores de republicanos al proclamarse emperador, al casarse con una de las herederas del trono de Austria? En fin, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que tenemos que ponernos un poco en el contexto que vivían estos hombres y mujeres, ¿no? Que es el contexto de la revolución, un contexto tremendamente complejo, un contexto de cambio que había sido inimaginable 20 años antes. O sea, la sociedad de antiguo régimen se derrumba en un verano, desaparece el señorío, desaparecen toda una serie de pautas para pensar la organización social. Y entonces yo creo que uno no nace republicano y liberal, sino que se va haciendo. Sí. Y que Napoleón se encuentra, a ver, Napoleón está totalmente comprometido con la idea de la carrera del mérito, ¿no? De una ciudadanía marcial, esta tiene un componente importante para él, de una serie de logros de la revolución, pero como muchos otros revolucionarios, siente que estos logros están en peligro por la inestabilidad de la revolución, ¿no? El hecho de que la revolución una y otra vez trata de establecer un régimen estable, y este régimen estable ahora sí que es devorado por las propias fuerzas en muchos casos que lo crean. Entonces, el golpe de Estado en contra del directorio es apoyado por Sieyès, que en este momento tiene el puesto principal. Entonces, esta misión con la que se siente, creo, contradictoria, de por un lado poner fin a la revolución y por el otro consolidar los logros de la revolución, hacen que recurra a este plan tan heterodoxo, ¿no? Primero cónsul, ¿no? En un cuerpo colegiado, luego cónsul de por vida, luego emperador de la República y luego emperador, recogiendo además muchas de las de los rasgos de la monarquía de antiguo régimen, dándoles, ¿no? La nobleza de imperio, etcétera, etcétera, dándoles este giro, ¿no? Que yo creo que se simboliza muy bien en que no, el Papa está ahí,
pero no lo corona el Papa, se corona él mismo. El famoso cuadro de Delacroix, si no mal recuerdo. De David. Erika, ¿no? Perdón. De David. Exacto, David. exacto. Perdón, tengo que hacer una breve pausa. Estamos hablando sobre Napoleón Bonaparte. Se conmemoran 200 años de su fallecimiento. Regresamos en un momento más. Hijo, estamos teniendo una charla muy interesante sobre un personaje fascinante. No hay otra manera de describir a Napoleón Bonaparte. Estoy platicando con Erika Pani y José Luis Barros. Me acompaña Julio Patán. Julio. Fíjate, Leo, que ahora que escuchábamos, yo creo que con tanta razón, ¿no? Napoleón fue un gran líder militar, pero no solo fue un líder militar, digámoslo así. Yo tengo la percepción, y pongo otra vez la pregunta en la mesa, de que es que además fue un tremendo político, en el sentido más riguroso del término. Y a veces se nos olvida, ¿no? O sea, el hombre que invadió Rusia, el que perdió en Waterloo, el que conquistó Europa, el que tuvo esta campaña, además, terriblemente cruenta, hasta donde yo sé, en España, por parte de los españoles también, ¿no? Que ya sabes que luego tienen mano pesada. Pero era, creo yo, un muy buen político. Es decir, un intrigoso extraordinario. De nuevo, estoy poniendo un poco en la mesa la pregunta, ¿no? A ver, José Luis, tú que has pasado también por la política, ¿qué dirías de las cualidades de Napoleón como político? Sin duda alguna era un político extraordinariamente hábil y era un político visionario. Si no se puede aceptar del todo la figura de Napoleón conforme a los estándares de nuestros días, sí conviene subrayar, por ejemplo, que como líder y como político protegió algunos de los mejores aspectos de la Revolución Francesa: la igualdad ante la ley, el gobierno racional y la administración eficiente, y como ya lo señaló Erika, sobre todo el cultivo de la meritocracia para ingresar a las grandes escuelas que se remontaban ciertamente al antiguo régimen, pero fueron impulsadas soberbiamente por Napoleón. Se necesitaba un concurso de un examen de admisión. Para avanzar se necesitaba destacarse por logros efectivos y comprobables. Napoleón combatió eficazmente la ideologización en la que había caído el terror y el desorden en que había sumido a Francia el Directorio. Combatió quizás insuficientemente, pero para los estándares de la época, sin duda, de una manera notable, la corrupción y el amiguismo, aunque practicó como pocos el nepotismo. Protegió los derechos de propiedad, la tolerancia religiosa y, como ya lo hemos señalado, la educación laica y de calidad. Entonces yo creo que era un hombre de una habilidad política estupenda. Supo, claro, con ayuda de las armas y de su genio militar sobre todo, imponerse sobre Europa y dominarla por más de 10 años. Sí, y Erika, esto que ahora se nos hace común y corriente en el pleno siglo XXI, pues no era nada de común y corriente en principios del siglo XIX, Erika. No, a ver, yo creo que era un grillazo, que era un hombre que hacía unos cálculos políticos y unas apuestas políticas, incluso en contra de lo que él hubiera pensado lo que era lo ideal, ¿no? Pienso en el restablecimiento de la esclavitud en el Caribe francés, su falta de escucha con Toussaint Louverture, que lo buscó mucho en su momento y que terminó con esta guerra terrible también. O sea, yo creo que sí, o sea, de la expedición a España tenemos estos cuadros tan impresionantes de Goya, pero vemos estas escenas de horror reproducirse en varios de los lugares en los que está el ejército francés.
Pero también creo, como José Luis, que es un constructor de instituciones. Y entonces, en ese sentido, ¿no? Él darle un giro a las viejas, a estas grandes escuelas de ingenieros, a los liceos, el Código Civil. O sea, el Código Civil es el código napoleónico, en donde, por ejemplo, define la nacionalidad francesa como algo que viene de la sangre, no del nacimiento en el territorio, por ejemplo. Entonces esto le da, rompe con una tradición revolucionaria que somete a la mujer a la autoridad del esposo, etcétera. Entonces, estas cosas que molestaron tanto a Madame Staël, pero sí son cosas que quedan, la división de la geografía política francesa, muy centralizada con los departamentos, las prefecturas, y son cosas que duraron, yo diría, sobre todo por su eficacia, sí, más que por su prestigio en un momento, sino porque quien llegaba a gobernar Francia veía que tanto más fácil era gobernar con estos instrumentos que había dejado el emperador. Ahora, a pesar de que era un grillazo, sí cometió errores tremendos. Siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, esta estrategia de tratar de apaciguar a los austriacos, al imperio austriaco, casándose con María Luisa, pues no le funcionó, ¿no, Erika? Sí, no, pensó que podía jugar a la diplomacia dinástica y no. Así es. Sí. Ahora, tú, José Luis, como yo, tuvimos el privilegio de estudiar en Inglaterra, y a mí, yo cuando estuve en Inglaterra me cambió por completo la percepción de Napoleón. En Inglaterra lo odian a Napoleón y por razones obvias, ¿no? Quiero tu opinión sobre esta relación tan dramática que tuvo Napoleón con Inglaterra, ¿no? Que al final fue fundamental para que perdiera, ¿no? Mira, creo que quizás como en todas partes Napoleón suscita animosidades diversas en la propia Inglaterra. Ciertamente vas a encontrar muchos casos de personas comunes y corrientes, pero también de historiadores prestigiados que aborrecen la figura de Napoleón. Pero vas a encontrar otros que lo aprecian profundamente. Una de las últimas biografías que ha sido traducida al español es de un historiador británico, Andrew Roberts, y él sostiene que debiésemos ya comenzar a llamar a Napoleón el Grande. Y da una serie de argumentos para sustentar esa propuesta. Este hombre tiene un par de libros magníficos sobre la figura de Napoleón y tiene un sesgo clarísimamente favorable a él. Pero simultáneamente otro gran historiador, también educado en Inglaterra, Adam Simoisky, ha escrito un libro en el que hace una crítica muy severa de la figura de Napoleón, destaca y explica sus errores y las consecuencias que tuvieron esos errores, y ya antes había dedicado un libro nada menos que a la campaña desastrosa de Napoleón en Rusia en 1812. Entonces, despierta pasiones. Estos dos historiadores, que son más o menos de la misma edad, suelen llevar a cabo debates públicos sobre la figura de Napoleón. Son muy, muy entretenidos y son una lección que debemos de aprender. Son debates que nos muestran que en el diálogo, en escuchar, en debatir, en razonar, argumentar y ofrecer evidencias comprobables está la semilla del ejercicio de la democracia. Ellos son un gran ejemplo de ello. No, bueno, es que sí concita muchas pasiones y muchos argumentos, muchas historias. Erika, otra historia fascinante es el regreso de Napoleón después de Elba, los famosos 100 días. Bueno, eso en sí es un evento increíble, Erika. Digo, desde la huida rocambolesca de la isla. Sí. Y luego el hecho de que pensó que podía volver a reconstruir su aparato militar, su poder,
y sí lo hace, Sí. hasta cierto, ¿no? No tiene no desemboca en lo que él hubiera querido, desemboca en esta batalla en donde la derrota ahí sí es definitiva, pero bueno, por algo lo mandan al Atlántico Sur, sí, a estar vigilado por estos oficiales ingleses. O sea, yo no conozco otro caso, ¿no? De una vez que estás derrotado, alicaído y demás, regresas y por lo menos durante 100 días logras resucitar el viejo orden al frente del cual estabas. Pues es que es la famosa frase, si no me equivoco, de Talleyrand, ¿no? Con respecto al rey que regresa, si no me equivoco, era Luis XVIII, que dice, no aprendieron nada, no entendieron y no aprendieron nada, ¿no? Y bueno, pues al restablecer la monarquía, cometen muchos errores, Erika, y luego pues regresa Napoleón, un Napoleón muy popular, ¿no? Sí, yo creo que ahí está, que no va a tener para nada el sobrino, es Napoleón fomenta una cercanía con los soldados, esta idea de la vieja guardia que está siempre esperando el regreso del emperador, una lealtad, yo creo que a prueba prácticamente de lo pragmático y razonable. Entonces sí es un hombre tremendamente popular y otra vez es un político que tiene un capital político importante. Bueno, tengo que hacer una última pausa. Regreso contigo, Julio, para empezar a concluir este programa. Que vaya, nos hemos quedado cortos, todavía podemos hablar. Hoy la parte personal, caray. En fin, regresamos en un momento. Estamos hablando sobre este personaje fascinante de la historia, Napoleón Bonaparte. Se conmemoran 200 años de su fallecimiento. Estamos con Erika Pani, José Luis Barros y me acompaña Julio Patán. Julio, hombre, nos hemos quedado corto, hay todavía muchas cosas de qué hablar. ¿Por dónde nos vamos, Julio? ¿Qué te late? Estaba recordando, Leo, que hace todavía no mucho tiempo, incluso a una hora, supongo yo en algunos contextos, cuando alguien quiere representar a un loco, ¿cómo lo representa? Como un hombre que se cree Napoleón, ¿no? ¿Te acuerdas? Las típicas caricaturas, ¿no? Sí. Con la manita metida aquí y todas esas ondas, ¿no? Bueno, es decir, Napoleón, entre otras muchas cosas, creo que se ha convertido como en el icono de la desmesura, ¿no? Yo me imagino que tienes que ser muy desmesurado para regresar del destierro, como acabamos de escuchar que regresó, ¿no? Y lograr otra vez durante 100 días instalarse ahí en el poder. Es decir, sí se necesita, digamos, una confianza en uno mismo, por decirlo de alguna manera, bastante fuerte. Y, ¿no? Hoy diríamos un narcisismo desmesurado. O yo pregunto de nuevo, ¿o no? Es decir, ¿era Napoleón un hombre, digamos, dominado por su personaje? ¿Estaba consumido por el narcisismo, como se dice hoy en día, o era más complicado que eso? A ver, Erika, te veo sonreír. Ay, bueno, es que siempre es más complicado que eso, ¿no? Entonces, digo, y estamos no solo el complejo napoleónico, etcétera, pero yo creo que eso también tiene que ver con esta visión negativa que pretende negar el talento que si tú, o sea, la comparación con Hitler creo que hace un poco lo mismo, ¿no? Estos hombres tan convencidos del poder de su voluntad, pero yo creo que en el caso de Napoleón, su trayectoria, ¿no? Prácticamente desde niño, su ascenso por los grados militares, el convertirse en este joven general republicano y lo que ya hemos platicado, tenía de dónde. Su experiencia sugería, a pesar de los fracasos que tuvo, que no era tan
tan imposible el regresar y reconstruir. En ese sentido, creo que fue un mal cálculo, pero había hecho los números. A ver, José Luis, ¿tú cómo respondes a esta pregunta de un narcisismo desbocado? Sí, sin duda tenía un aprecio de sí mismo poco usual, para decirlo de algún modo. A pesar de su corta estatura, y si bien a muchas mujeres les parecía un hombre atractivo, Napoleón estuvo convencido desde que se dio cuenta de que tenía un talento extraordinario. Con ello, él comenzó a ufanarse de ese talento y de lo que con ese talento podía hacer. Y esto lo acompañó toda su vida. Incluso en el destierro al que fue sometido en la isla de Santa Elena, ¿verdad? Su dignidad estaba por delante, y era lo que él argumentaba para repudiar el maltrato del que fue víctima en la isla de Santa Elena durante la travesía, que fue tremenda. Y eso lo llevó a buscar, y esto es interesante, esto lo llevó a buscar que sus hermanos intentasen rescatarlo de Santa Elena. Y ahí hay un episodio que es poco conocido. Después de la batalla de Waterloo, Napoleón hace una prodigiosa retirada de lo que quedó de su ejército, se reinstala en el Palacio de Malmaison en París y se pone a examinar cuáles son sus alternativas. Se da cuenta que con eso, esos restos de ejército no va a poder enfrentar a Wellington y Blücher y Alejandro, que vienen tras de él, y le quedan dos opciones después de un análisis muy exhaustivo: irse a América, o sea, venir a América, o la recomendación que le hace uno de sus allegados, entregarse y acogerse al derecho de los ingleses. Opta por lo segundo, pero lo que primero lo entusiasma es viajar a América, probablemente a Estados Unidos, hasta que uno de sus generales le dice: si usted se afinca en Estados Unidos, va a provocar un conflicto de tal magnitud entre esa joven nación e Inglaterra que les va a hacer imposible la vida a los norteamericanos y por consecuencia a usted. Mejor váyase a México. Y Napoleón entonces le pide a su librero que le consiga una cantidad enorme de libros sobre América y comienza a explorar, venirse a México o a Perú o a Brasil. Lee el libro del Barón de Humboldt, ¿sí? Y decide que debe venir a México. Y no solo eso, sino que consulta, fíjate cómo también en la historia todo es como un pañuelo, consulta nada menos que a Bonpland, que es el botanista que acompañó a Humboldt en su viaje por América, y él le cuenta de las maravillas que hay en estas regiones. Entonces está él resuelto a intentar venirse a este río revuelto que eran las Américas, en esa época donde había movimientos de independencia por todas partes, y tratar de establecer un nuevo imperio desde América Latina. Afortunada o desafortunadamente, él optó por la segunda alternativa, y como ya sabemos, subió una fragata y se entregó a los ingleses. Winston Churchill después escribiría: este es el error más imperdonable, porque Napoleón debió saber que los ingleses jamás le perdonarían los atropellos y los problemas en los que los había metido, y nunca lo dejarían libre, como nunca lo dejaron libre. Pero no lo fusilaron, José Luis.
No, no, porque recordemos que él, en primer lugar, siempre se dijo que era emperador y habría sido un malísimo ejemplo ejecutar, como la revolución había hecho con Luis XVI, ejecutar a un gobernante de esa estirpe. Hijo, qué historia nos acaba de contar José Luis. Oye, Erika, creo que no nos podemos ir sin un poco hablar de la parte personal. Finalmente, este es un canal de Televisa y aquí nos gustan las historias de este tipo, telenovelescas. Pero el tema de Josefina, de María Luisa, en fin, eso también causa mucha controversia, ¿no? Sí es cierto el gran amor que le tenía Napoleón a Josefina. A ver, sí, la correspondencia es una correspondencia muy donde hay mucho cariño. Josefina era una mujer interesantísima, pero también terriblemente mal portada. Y en ese sentido, bastante más mal portada Josefina que Napoleón. Napoleón tiene estas indiscreciones, pero normalmente cuando no está con ella. Y sin embargo, cuando la razón de Estado se lo exige, la deja. Sí. ¿No? Lo cual también nos habla de una personalidad particular. Bueno, tiene estos dos, con María Luisa va a tener el famoso aguilucho, Napoleón II, llamado por algunos Napoleón II, pero tiene ese romance con María Valesca, la polaca, tiene otro hijo fuera del matrimonio. Entonces, digamos, un hombre de su época, me imagino que bastante apasionado, pero sí, la relación con Josefina es una relación, yo diría que va más allá del enamoramiento y la pasión física. O sea, hay una relación entre ellos que es bastante sustanciosa. Esto en cuanto a relaciones amorosas, José Luis, pero en cuanto a relaciones políticas con Talleyrand, con Fouché, en fin, con Murat, vaya, se han escrito libros enteros de estas relaciones con estos hombres, sobre todo Fouché y Talleyrand, que se pasaban de un lado al otro, del antiguo al nuevo régimen y luego viceversa, ¿no? Sí, pero hay que caer en cuenta que Napoleón los supo utilizar hasta que lo traicionaron, sí. Sin duda. Y ellos fueron parte esencial de la restauración de Luis XVIII. Ahora, Erika acaba de señalar algo, yo creo que es muy importante en la figura de Napoleón, su relación con las mujeres, sí. Y desde luego coincido con ella en que el amor por Josefina era un amor muy genuino, pero el Estado, Leo, es el Estado. Y Napoleón necesitaba un heredero, un sucesor. De modo que comenzó a buscar entre la nobleza europea cómo tratar de formar una dinastía de la que Francia fuese parte, una nueva dinastía para Europa. Y si bien acabó casado con María Luisa de Austria, lo cierto es que primero pensó en Rusia, nada más que la condesa, la gran condesa Ana, tenía 14 años y la madre se opuso terminantemente, y por cierto, esto desencadena en parte la furia de Napoleón contra el zar Alejandro, cuando un emisario de Napoleón propone un matrimonio de conveniencia con Ana, la niña de 14 años. Alejandro no puede decir que no, tampoco puede decir que sí. Entonces dice, regrese la semana que entra. Y regresa la semana que entra el enviado de Napoleón y le dice, deme otros 15 días porque la mamá se opone. Y el caso es que Napoleón se impacienta, se siente ofendido y entonces acude a la segunda mejor opción que tenía, que era Austria. Y en el camino tuvo, como ya lo señaló Erika, muchos amoríos. Era un hombre no solo inteligente, sino que era de una cultura excepcional
Napoleón se preciaba de haber asistido a 700 funciones de teatro y ópera, recitaba de memoria poemas en francés, había leído las historias clásicas de Grecia y Roma, etc. Entonces era un gran seductor, era un hombre muy cautivador, y de hecho en el regreso terrible de la campaña rusa, de repente se le ocurre que por qué no hacemos un giro y voy a visitar a mi amiga la polaca. Y sus generales lo convencen de que es una insensatez con la destrucción que trae a cuestas, caer en una veleidad así. Pero era exactamente eso, un hombre con una empatía, con una dote humana particularmente cautivadora. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Un último comentario, Patán, ¿cómo ves? Pues incluso nos podríamos haber puesto a hablar de cocina, Leo, en torno a Napoleón, pero bueno, ya será para otra ocasión. ¿Por qué? ¿Por la cocina? ¿El beef Wellington o qué? Fundamental de la gastronomía también. Pues sí, no, qué hombre, qué hombre. En eso tengo que ver. Oye, y la arquitectura, ¿no? O sea, bueno, impresionante también. Bueno, en fin, José Luis Barros, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte por aquí, José Luis, verte por acá. Leo, déjame añadir en 15 segundos el legado negro de Napoleón. Sí. Las guerras napoleónicas y las revolucionarias cobraron 3 millones de vidas. De ellas, 1 millón fueron civiles. En total, 1.4 millones de franceses perdieron la vida. No, pues muy buen apunte, gracias, José Luis. Erika Pani, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Leo, a ti, ustedes. Bueno, yo me quedo picado para otro programa más sobre esto. Gracias a Erika, a José Luis, a mi querido Julio Patán. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.